Hola a todos, les voy a hablar acerca de la elaboración y configuración de gráficos estadísticos. Primero vamos a ir a una hoja de Excel, en donde ya tenemos una tabla preparada. Vamos a seleccionar los datos que queremos graficar, Vamos a la ficha insertar y aquí vemos los diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar. En este caso voy a utilizar el tipo de columna. Y ya tenemos el gráfico. Y aquí vemos el número está graficado en dos colores, el número de estudiantes aprobados y el número de estudiantes reprobados. Pero como vemos aquí nos sale las materias. Para seleccionar la materia vamos a dar clic derecho, seleccionar datos, en editar y vamos a seleccionar las materias. Aceptar y vemos que ya están las materias con el número de estudiantes aprobados y reprobados. Si queremos cambiar el gráfico, vamos a dar clic derecho, cambiar tipo de gráfico y aquí vemos una gran cantidad de opciones que podemos utilizar. En este caso voy a utilizar el tipo cono en 3D. También podemos cambiar el diseño del estilo, en el color, si damos clic en diseño. A continuación les voy a hablar acerca de los tipos de gráficos en Microsoft Excel. Microsoft Excel admite muchos tipos de gráficos para ayudarle a mostrar datos de forma comprensible. Los gráficos de columna. Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo en un gráfico de columnas. Este tipo de gráfico es útil para mostrar cambios de datos en un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En los gráficos de columnas, las categorías normalmente se organizan en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Gráficos de líneas. Se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo en un gráfico de líneas. Los gráficos de línea pueden mostrar datos continuos en el tiempo, establecidos frente a una escala común, y por tanto son ideales para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales. En un gráfico de líneas, los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y los datos del valor se distribuyen en el eje vertical. Los gráficos circulares. En un gráfico circular se pueden representar los datos contenidos en una columna o una fila de una hoja de cálculo. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos, en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran como porcentaje del total del gráfico circular. Gráficos de barras. Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o en filas de una hoja de cálculos en un gráfico de barras. Los gráficos de barras muestran comparaciones entre elementos individuales. Los gráficos de área. Se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo en un gráfico de área. Los gráficos de área destacan la magnitud del cambio en el tiempo y se pueden utilizar para llamar la atención hacia el valor total en una tendencia. Gráficos de tipo XY o de dispersión. Un gráfico de dispersión tiene dos ejes de valores y muestra un conjunto de datos numéricos en el eje horizontal X y otro en el eje vertical Y. Combina estos valores en puntos de datos únicos y los muestra en intervalos irregulares o agrupaciones. Los gráficos de dispersión se utilizan por lo general para mostrar y comparar valores numéricos, por ejemplo, datos científicos, estadísticos y de ingeniería. Gráfico de cotizaciones. Se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas en un orden específico, en una hoja de cálculo, en un gráfico de cotizaciones. Como su nombre implica, un gráfico de cotizaciones
Se utiliza con mayor frecuencia para mostrar la fluctuación de los precios de las acciones. Sin embargo, este gráfico también se puede utilizar para datos científicos. Gráficos de superficie. Se pueden trazar datos que se organizan en columnas y filas en una hoja de gráfico de superficie. Un gráfico de superficie es útil cuando busca combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos, como en un mapa topográfico. Los colores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de valores. Gráfico de anillos. En un gráfico de anillos se pueden representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Al igual que gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una serie de datos. Gráfico de burbujas. Es un gráfico de burbujas, se puede trazar los datos que se organizan en columnas en una hoja de cálculo, de manera que los valores de X se muestran en la primera columna y los valores correspondientes, y los valores del tamaño de burbuja se muestran en las columnas adyacentes. Los gráficos radiales. Los datos organizados en columnas o filas de una hoja de cálculo se pueden representar en un gráfico radial. Los gráficos radiales comparan los valores agregados de varias series de datos. Gracias y espero que les haya servido.